Bueno, el tarot de Thoth y los designios del alma. El objetivo de la ponencia es que nos acerquemos con otros ojos a este tarot, no con los ojos de que este tarot es mala vibra y negro y oscuro, sino con los ojos de que este tarot sirve para llevar a cabo aquellos deseos o aquellos anhelos del alma. Finalmente, como decía el doctor Bach, nuestro cuerpo tiende a enfermar cuando nuestra alma no está haciendo lo que quiere hacer. Y este tarot sirve para seguir los pasos o para escuchar la voz del alma. Por eso hemos usado ahí o usé ahí la carta número 17 en la portada. Realmente esta carta es una carta emblema dentro del telema y hay que recordar que este tarot, por ser un tarot iniciático, guarda mucho de la filosofía o del conocimiento hermético que también vemos en los cuentos de la Europa medieval de dragones y princesas. Esos cuentos que parecen ficción, hay que entender que también tienen una simbología y una alegoría iniciática de fondo que dejaron los ocultistas. Y pues la estrella representa mucho esa filosofía de la princesa rescatada o la princesa liberada de la torre. La torre sería el ego, sería la mente egoica que tiene aprisionada a nuestra doncella pura y blanca. Entonces, la idea de abrir con esta imagen hoy es para acercarnos a este tarot, entendiendo que el tarot fue diseñado para escuchar nuestra esencia, para escuchar nuestra alma y seguir, como dice Crowley, nuestra voluntad verdadera. Entonces, para ir arrancando, irnos metiendo en contexto, si gustan, hay que entender que este tarot es contemporáneo a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945, justamente los años en los que básicamente se dibujó este tarot. Este tarot se dibujó entre los años 1938 y 1942, aunque salió al mercado hasta el año 70. Salió al mercado en los 70 con esta famosa cajita blanca, con la famosa caja blanca de colección, que aún hoy en día se consigue. Entonces podemos decir que este tarot es contemporáneo de la Segunda Guerra Mundial y el tarot Rider es contemporáneo de la Primera Guerra Mundial, pues se dibujó en 1910 y la Primera Guerra Mundial es en 1914. Pues vean entonces qué difícil que fue para Crowley y para Frida dibujar un tarot en media guerra mundial, en media crisis económica. Es como a hoy en día que nos pusiéramos a sacar un proyecto así de grande, así de ambicioso, con la crisis económica que hay por la pandemia, nos va a costar mucho. Aún sin embargo, nosotros por lo menos tenemos herramientas tecnológicas. Crowley y Frida en aquel momento no disponían ni de mucha tecnología. Entonces realmente fue toda una hazaña haber sacado este tarot en esos años, sobre todo con este conflicto, pues se hacía muy difícil la comunicación entre ambos, ¿verdad? Así que este tarot se hizo vía correspondencia, todos se lo mandaban por cartas. Bueno, para la Segunda Guerra Mundial tenemos el escenario, en el escenario tenemos a dos actores cuyos bandos son totalmente diferentes, ¿verdad? Para esa época tenemos estos dos actores en bandos diferentes y la prensa que jugaba un papel importante, pues en uno de los bandos ponía a Hitler como el gran líder político de la época y en el otro de los bandos ponía a Crowley como el gran mago oscuro de la época, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Años después nos damos cuenta que lo que la prensa nos vendió como el gran líder político realmente se transformó en el gran monstruo del siglo XX y años después nos damos cuenta que ese gran mago negro que la prensa nos vendió, años después lo vimos convertirse en el maestro de la contracultura y de la filosofía hippie. Entonces, finalmente, ¿quién es el oscuro y quién es el malo, verdad? Ese es el famoso el juego oscuro que tiene la prensa. Además, hay que entender que la Segunda Guerra Mundial fue una guerra mágica y tenía muchos intereses de fondo económicos, políticos y sociales, como toda guerra, obviamente. Pues, pero detrás de esta habían ciertos intereses mágicos, veamos, y que se ven reflejados en los simbolismos o en los glifos que se usaron detrás de esta guerra. Por ejemplo, la esvástica que usaron los nazis para representar su ideología. Sabemos que es un símbolo hermético, esotérico, que realmente viene de la India. Y así Crowley también con su mudra de la B de Victoria. Fue una guerra mágica realmente. Entonces la prensa tomó bando, tomó partida y etiquetó a estos dos personajes. A uno lo etiquetó como el malo, el oscuro, y al otro como el líder político de la época. Tanto así que cuando Crowley muere, la prensa dice que la misa fúnebre de Crowley es una misa negra. Bueno, lo que pasa con los noticieros es lo siguiente, que
Ustedes solo van a ver lo que el noticiero quiere que ellos vean. Así es como funcionan los medios de comunicación. Ellos fabrican escenarios todo el tiempo para presionar sobre noticias falsas, porque saben que la gente creerá todo lo que la televisión les diga que deben de creer. Por eso yo no les llamo medios de información, yo realmente les llamo medios de desinformación masiva, porque como decía un presidente suramericano muy famoso, desde que se inventó la imprenta, el dueño de la imprenta decide qué se publica. Y generalmente lo que va a decidir qué publicar es a conveniencia de él para mover el concepto, mover la opinión de las masas. Por ejemplo, lo podemos ver acá, bien en el ejemplo gráfico que tenemos, donde el sujeto que va corriendo en la posición número 2, va corriendo en defensa personal porque hay un sujeto en posición número 1 que viene detrás de él a meterle el cuchillo. Pero en la tele no vemos ese movimiento, en la tele lo vemos al revés. La persona que corre en autodefensa realmente en la tele la podríamos ver como la persona que ataca y la persona que realmente está atacando en la tele la vemos como la víctima. Y en eso consisten los medios de desinformación masivo, ¿verdad? Tienden a transgiversarnos y realmente a crear escenarios que no son los reales. Por eso, si caemos en el oscuro juego de los medios de desinformación, nos va a pasar lo del colgado. Vamos a empezar a ver el mundo de revés, vamos a empezar a ver el mundo a cabeza. ¿Y qué pasa si vemos el mundo a cabeza? Nos va a ocurrir lo que decía Malcolm X. Vamos a terminar odiando al oprimido y amando al opresor. Por eso es de urgencia apagar la televisión, encender la mente y el espíritu. Realmente en el colgado la lección espiritual que tenemos que entender es la espiritualización de la materia. Si vemos el colgado simboliza una inmersión del espíritu dentro del mundo material, por eso él va de cabeza clavado hacia el mundo material, ¿verdad? Él está inmerso, es el espíritu metiéndose en la materia, es la espiritualización de la materia. Vean que es 3 veces 4, ¿verdad? 3 veces 4 tenemos el 4 de cabeza. En el 4, el emperador, tendríamos una materialización del espíritu. Aquí tenemos una espiritualización de la materia. Y el problema es que la espiritualización de la materia no se da o no se llega a dar si pasamos enganchados de la tele, porque la tele nos transforma todo el entorno. La tele nos cambia la visión, ¿verdad? Nosotros sabemos que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, más la televisión nos vende que somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual. Ella nos modifica esa percepción, ¿verdad? Nos adormece, es lo que llamamos nosotros, entramos en el sueño de la conciencia. Por eso es de primera urgencia entender el colgado y entender que estamos acá realmente para espiritualizar la materia y no para materializar el espíritu. Finalmente, otra de las cartas que nos trae como enseñanza, como mensaje iniciático fuerte en este tarot para empezar a cumplir con los designios del alma es el emperador, el número 4. Aquí ya lo tenemos, ya no de cabeza, sino de pie en su posición original, ¿verdad? Ya no el 4 invertido, sino el 4. Y lo tenemos bajo el arquetipo de el padre, el mundo controlado. En esta carta hay una clave súper importante de entender para empezar a comprender sobre los designios del alma y para empezar a practicar uno, qué es lo que uno verdaderamente quiere, y es el corderito que está ahí. El corderito que está ahí abajo, que encerré en ese cuadro, ese corderito escribe Crowley a través o acerca de él. El cordero por naturaleza es un animal salvaje, brioso y solitario en parajes apartados, mientras que cuando se le domestica y se le hace pacer en verdes praderas, no queda sino el animal dócil, cobarde, gregario y suculento. Esta es la teoría del gobierno según Aleister Crowley. ¿Qué es la teoría del gobierno? La teoría del gobierno es que el gobierno nos quiere así, nos quiere mansitos y, como dicen en la canción de un grupo Rasta, el león no tendría melena si se dejara trasquilar. Esa es la teoría del gobierno. El gobierno es el que nos quiere trasquilar. Finalmente, como dice la imagen que tienen a la par, si nos movemos los de abajo, el capital se va al carajo. Cualquiera me dirá dónde está entonces la emperatriz, el mago y la sacerdotisa. Pues todos esos arquetipos están acá, debajo del poder del emperador, esperando a que nosotros mismos decidamos activar y movernos, ¿verdad? Finalmente, el emperador es el que se autoproclama como único responsable para gobernar y dirigir su vida. Como decía Woody Allen, el mago hace un gesto y desaparece el hambre.
El mago hace otro gesto y desaparece la injusticia. El mago hace un tercer gesto y desaparece la guerra. Llega el político, hace un gesto y desaparece al mago. Nosotros tenemos que cuidarnos entonces como mago de que los políticos no nos desaparezcan, ¿verdad? Esa carta justamente está ahí, el corderito justamente está ahí para hacernos recordar que nosotros estamos llamados a ser ovejas negras de la familia, ¿verdad? ¿Qué significa ser ovejas negras? Ser un buscador, ser un sanador, no ser parte más del sistema, no ser parte de esa estructura piramidal que vemos ahí. Ok. Bueno, por eso tenemos la percepción de que Crowley realmente era un mago oscuro o un mago negro, porque la prensa ha calado demasiado fuerte con su mensaje y la egrégora que hay a ese nivel es demasiado intensa, ¿verdad? La mayoría de personas tienen ese concepto de Crowley. Además, el mismo Crowley no ayudó, el mismo Crowley pasaba haciéndose publicidad de chico malo él mismo, ¿verdad? Entonces, eso que él hacía, años después le está pasando la factura, porque en páginas oficiales de Telema, se han dado discusiones donde se le ha solicitado a la gente que es fanática del satanismo, a la gente que es afín al satanismo, que por favor no se identifiquen con las páginas de Telema para no crear este tipo de confusiones, pues Telema no es ni satanista ni cristiana, es Telema. Crowley, en su afán de darse fama también y de burlarse de él mismo o de darse mofa de chico malo, pues ha generado toda esta ola, ¿verdad? Que ahora hasta los satanistas se acuerparon en la figura de Crowley y lo usan como emblema, cuando realmente, vamos a ver más adelante, Crowley no era tan asiduo a las artes oscuras o a las artes negras. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando a mí me llega este meme, generalmente los bloqueo y no les vuelvo a hablar. Estoy chingando. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente empezamos a hablar y yo lo que trato de hacer es hacerles ver las incongruencias del sistema para que vean cómo muchas veces tenemos incongruencias o inconsistencias a la hora de evaluar ciertas situaciones. Por ejemplo, en el caso de Crowley. Crowley tenía como ética trascendental su frase, haz todo lo que quieras, será el todo de la ley. Es igual a la ética trascendental que tenía San Agustín de Hipona, ama y haz lo que quieras. Los dos están diciendo lo mismo con diferentes palabras. El problema es que uno es catalogado como satanista y el otro es catalogado como un santo de la Iglesia Católica. Entonces vean ahí las incongruencias del sistema y de los medios de comunicación, ¿verdad? Cómo no se evalúa siempre con la misma vara, ¿verdad? La vara cambia, depende del personaje que diga la frase y depende si tiene o no anticuerpos. Por eso decía Calle 3 en su canción multiviral, una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Nos han dicho que Crowley siempre ha sido un mago oscuro, pero realmente vean que Crowley no se aleja mucho de tener un mensaje muy parecido al que tienen también los grandes santos de la Iglesia Católica. Finalmente, como les iba comentando, el mismo Crowley no, él mismo no se declara muy asiduo a las artes oscuras cuando escribe esto de puño y letra en su libro o en su agenda de confesiones. Hay una agenda que Crowley escribe sobre sus confesiones de vida y ahí él escribe lo siguiente: la magia negra no es un mito. Para practicar la magia negra debes violar todos los principios de la ciencia, de la decencia y de la inteligencia. Debes estar obsesionado por una creencia enfermiza en la importancia del tribal objeto de tus egoístas y miserables deseos. Yo, que he sido acusado de ser un mago negro, nunca se ha dicho mayor disparate sobre mí. Desprecio tanto esta cosa que incluso me cuesta creer que exista gente tan degradada e imbécil que pueda llegar a practicarla. Inclusive ahí no termina la frase. En el libro, en las agendas de Crowley, en las confesiones de Crowley, Crowley añade todavía y pone: yo nunca he podido dar una misa negra porque nunca he sido ordenado como padre del Vaticano. ¡Pum! Ven, también Crowley tenía mucha cizaña contra el Vaticano y por eso el Vaticano también después respondió con toda la cizaña hacia Crowley. Creo que era una guerra que se tenían entre ambos. Crowley le tiraba al Vaticano, el Vaticano le tiraba a Crowley. Finalmente el Vaticano, todos sabemos que tiene más poder para hacer llegar su mensaje. Crowley en aquel momento tenía dinero, pero se le iba acabando poco a poco, iba también publicando sus libros, pues él iba usando su fortuna para publicar sus trabajos y por eso se iba quedando sin dinero. Bueno, entonces como vemos realmente, no vamos a decir que Crowley ahora es el mago más blanco del mundo, pero por lo menos podemos ir cambiando la percepción de que era una persona que le encantaba y buscaba lo negro y lo oscuro. Finalmente, esto de la gran bestia, de Baphomet y de satanista realmente tiene su origen en su madre, en Emily Berta Bishop.
Emily Berta Bishop, la madre de Crowley, una cristiana fundamentalista muy parecida, o podríamos equipararla a lo que hoy en día sería la señora católica, ¿verdad? Que todo es pecado para ella y en su vocabulario la única palabra que tiene es pecado. Esta señora, la mamá de Crowley, generalmente era así, todo lo que podía salir de su boca que hiciera Crowley iba a ser pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la historia de la famosa 66 y la bestia? Pasa que a los 11 años de edad se muere el papá de Crowley y Crowley entra en una gran depresión. Para Crowley, su papá era su héroe, su mejor amigo. Y al morirse el papá, él entra en un bache, entra en un down y empieza a pensar y a filosofar de más en la vida como buen niño, ¿verdad? Como mente científica que tiene todos los niños, empieza a darle al coco de más. Dándole al coco de más y en su mente científica empieza a pensar que los gatos tienen 7 vidas, o al menos eso es lo que ha escuchado de todos los adultos, que los gatos tienen 7 vidas, y él pues dice o decide realizar experimentos para ver si el gato corría la misma suerte de su padre, si verdaderamente tenía las 7 vidas o no, para lo que le aplica diferentes experimentos, entre ellos fue quemar al gato y tirarlo por una ventana. Claramente, después de los experimentos, el gato murió. Cuando la mamá de Crowley encontró al gato, casi que desintegrado después de que lo quemaran y lo tiraran por una ventana, básicamente la mamá de Crowley se alarmó y como ustedes comprenderán, empezó a gritar pecado, pecado, pecado y desde ahí nombró a su hijo la gran bestia 666. En un principio Crowley se disgustó con el apodo, no le hizo gracia, pero años más tarde lo iba a disfrutar enormemente, que es lo que les estoy diciendo. Años más tarde Crowley iba a disfrutar de su apodo porque el apodo le iba a generar ventas. Hay que entender que finalmente una mala publicidad, aunque sea mala, es publicidad de fin de cuentas en la prensa. Y Crowley prefería, aunque fuera que hablaran mal de él, pero que hablaran. Entonces él después agarró ese mote de chico malo que su mamá le creó en la casa y lo usó a nivel mundial a tal punto que, como les decía, los satanistas y todas las personas que hacen artes oscuras se acuerpan en la figura de Crowley, aunque verdaderamente lo estén haciendo mal, porque si vemos a sinceridad, pues Crowley no era tan fiel practicante de magia negra. Bueno, Alexander Crowley, que realmente cambió su nombre a Aleister Crowley cuando empezó a escribir poesía en la universidad, cambió su nombre de Alexander a Aleister, pues Aleister es la forma gaélica de Alexander. Recordemos que Crowley tenía una obsesión con la cultura irlandesa y con la cultura de Gales, entonces por eso él decide cambiar de Alexander a Aleister, porque como dice él, satisfacía mis ideales románticos, al ser la forma gaélica del Alexander. Ok, lo que pasa con Crowley también y el satanismo es sobre la represión sexual que había en la época victoriana en ese momento. Para la época victoriana de ese momento se vivía una gran represión sexual y Crowley era víctima de eso, al igual que las mujeres. En aquel momento las mujeres no podían tener orgasmos porque eran consideradas prostitutas, por lo cual ellas empezaron a sufrir un padecimiento que se le denominó histeria, hasta que el doctor Joseph Mortimer descubrió que haciendo masajes pélvicos las mujeres zafaban esa histeria. Entonces lo que pasó a continuación fue que tuvo tantas clientes que se le empezó a dormir la muñeca, empezó a tener síndrome de túnel carpial y tuvieron que desarrollar el primer consolador. Y así es como nace en esos años el primer consolador de la historia, a causa del síntoma o del síndrome de histeria que se vivía porque las mujeres no podían tener o no se les permitía llegar al orgasmo en medio de aquella represión patriarcal que se vivía en aquellos años de la época victoriana. Eso era en cuanto a las mujeres, y en cuanto a los hombres no podían tener relaciones con parejas del mismo sexo. Entonces, para que me entiendan, estaba prohibido ser homosexual, ser gay. Entonces Crowley era bisexual. ¿Qué pasaba? Que muchos encuentros amorosos que Crowley tuvo con otros hombres fue encontrado o fue pescado, para que ustedes entiendan. Entonces Crowley, en el momento que era pescado con las manos en la masa, decía, bueno, aquí tengo dos opciones, o voy a la cárcel o me la invento, que esto era un rito satánico y así zafo. Por satánico nadie me va a culpar por estar dándome amor por otro hombre si voy a dar a la cárcel. Entonces también Crowley, muchos de sus aventuras con otros hombres las hacía pasar como eventos satánicos ante la prensa para no pagar con cárcel, ¿verdad? Entonces finalmente hay que también entender que
todas esas cosas que iban pasando es lo que hicieron que esta egrégora satánica caiga tan fuerte sobre él, pero realmente si estudiamos bien a fondo, vamos viendo que era un tipo normal como cualquier otro, con su luz y con su sombra, que eso es lo que yo trato de hacerles entender en esta ponencia, no es venderles ahora la idea de un Crowley iluminado que no tenía mancha, pues no, ¿verdad? Aquí, de hecho, Crowley es un mago multicolor. Crowley es un mago del caos y en la magia del caos sabemos que no es una magia blanca ni negra, sabemos que es una magia multicolor. Entonces, ¿qué pasó también? A Crowley se le acusa mucho o se le critica mucho por el uso de drogas. De hecho, hay hasta un libro de Crowley donde el libro se titula El diario de un drogadicto. Bueno, pues vamos a aclarar un poco qué es lo que pasa con este asunto de las drogas. Sí, Crowley era un consumidor de estupefacientes, pero los hacía de diferentes maneras y de diferentes estilos y diferentes tipos, ¿verdad? De hecho, vamos a analizar. Con Crowley pasaron dos puntos de vista muy diferentes. Lo primero es que Crowley tuvo adicciones a ciertas sustancias porque esas sustancias en algún momento eran medicina. Por ejemplo, la heroína. Crowley en algún momento fue dependiente de la heroína, pero hay que entender que la heroína en aquellos años era la medicina para el alma. Entonces, más de una vez, Crowley tuvo que recurrir a la heroína para curar el alma y después tuvo que recurrir a un montón de cosas para dejar la heroína, ¿verdad? Entonces hay que entender que Crowley en algún momento sí tuvo problemas de drogadicción o dependencia a ciertas sustancias, pero era porque estas sustancias en parte eran la medicina para esas enfermedades. Ahora, esa era la parte en cuanto a adicciones que él tenía. También hay una parte que no era de adicciones, que era más una parte como la diríamos hoy en día o como los conocen los jóvenes de hoy en día, era una parte más psiconauta, ¿verdad? Entendemos por un psiconauta una persona que consume medicina ancestral para entrar en estados alterados de conciencia y hacer trabajo espiritual. Entonces hay que entender que Crowley usó las sustancias o los estupefacientes en estos dos puntos, ¿verdad? De ser adicto a causa de un medicamento y después tener que trabajar contra esa adicción a usarlos también como herramientas en el ámbito espiritual. Finalmente, a Crowley en aquellos años se le criticaba mucho por su forma de vida, pero si Crowley viviera hoy en día tendría dos etiquetas muy claras y muy marcadas y no se le criticaría tan dura o tan fuertemente. Y esas etiquetas serían la de psiconauta y la de chemsex, ¿verdad? Crowley bien en el siglo XXI cabe entre estas dos etiquetas. Lo que pasa es que era un adelantado de su época y para aquellos momentos sí hizo furor su estilo de vida o usar estupefacientes de esta forma. Bueno, pero ahora se las cambio yo a ustedes. La idea de esta ponencia, como yo les dije, es abrirnos a la mente y abrirnos a que este tarot no necesariamente tiene que ser negro o oscuro como realmente se percibe y realmente les puedo hacer hasta cambiar la pregunta para empezar a ver las cosas de otro color o de otra forma. Entonces aquí realmente les hago la variante. ¿Sabían ustedes que Arthur Edward White era un mago negro? Fijo, ustedes me dirán rebloqueado. Y no le creemos y fijo, eso es por vengativo. Y pues no, aquí vamos a analizar un poquito de la historia, ¿verdad? Vamos a ver, en marzo de 1898, Crowley entra a la Golden Dawn gracias a que encuentra este libro o gracias a que da con este libro que se titula El libro de la magia negra y los pactos demoníacos de Arthur Edward White. Entonces, en marzo de 1898, Crowley da con este libro de magia negra de Edward White, comunica con Edward White y Edward White le da todos los contactos para que ingrese a la Golden Dawn. Y así entra Crowley a la Golden Dawn a través de este libro de magia negra escrito por Arthur Edward White. Ahora, entonces les pregunto yo a ustedes, ¿quién es el oscuro? Crowley, que escribe libros proféticos o libros altruistas, ¿verdad? Donde más bien profesa la ley para la nueva era, que es una ley de amor, o Arthur Edward White, que anda escribiendo libros de grimorios sobre magia negra. Pues bueno, si son inteligentes y si ven lo que estoy haciendo, les estoy aplicando el oscuro juego de la prensa, porque sinceramente me estoy basando solamente en un libro para tomar un juicio. Y realmente eso no se puede hacer. Eso es justamente lo que hace la prensa, ¿verdad? Solo toma una parte y a través de esa parte emite su gran juicio. Pues yo no sé si Arthur Edward White era un mago negro o un mago blanco. Yo creería que no, porque yo he mirado la mayoría de sus obras
y no son oscuras, ¿verdad? Por un libro que tenga hablando de magia negra, yo no voy a decir que claramente era un mago negro. Y creo que a Crowley le ha pasado también lo mismo. Inclusive Crowley tiene 86 libros y en ninguno, me parece, no, les voy a ser sinceros, no he tenido acceso a los 86 libros de Crowley. A los que he tenido acceso, me parece, ninguno habla tan así o tan específico así sobre magia negra, ¿verdad? Entonces, finalmente vean qué bonito ejercicio para abrirnos a la idea de que finalmente ver el juego de cómo opera la prensa y cómo también yo los puedo manipular a través de este ejercicio si los pongo a comparar solo una obra y no toda la obra, ¿verdad? Eso está muy bonito de entenderlo y también analizar y comprender y ver que finalmente eso, ¿verdad? Ninguno de los dos, aquí no estamos buscando con este ejercicio de culpar a uno. Ah, entonces el negro era White y no Crowley. No, no, este ejercicio no consiste en eso. Finalmente, si evaluamos la obra de los dos, creo, y a nivel personal, no podría evaluar como oscuro a ninguno de los dos, porque la mayoría de sus obras no son así. Por un libro no puedo hablar o no puedo emitir un juicio tan severo como si lo hace la prensa, ¿verdad? Entonces es interesante, igual, comparando los libros, estos dos libros son libros de mucha venta y en el caso de Crowley, casi que el libro de la ley es un libro más simbólico, es un libro más representativo, ¿verdad? Este es el libro básicamente con el que él pues se hace o es famoso, es el libro creo que más vende también o que más copias vende. El famoso libro de la ley porque en él trae la ley de Telema o la ley para la nueva era. Entonces decía Crowley en el libro de la ley, desconoce cualquier dios, solo guíate por la voluntad y la Trinidad, Osiris, Isis y Horus, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Hadid, Nuit y Raphor-Kut, que más adelante Gurdjieff lo definiría como mente, emoción y cuerpo. Esa es la Trinidad máxima, fundir la mente, el espíritu y el cuerpo en un solo ente guiado por la voluntad. Este libro es el llamado libro de la ley porque trae entonces su filosofía de vida, su filosofía altruista, para que todos aprendamos de ella bajo los lemas de haz tu voluntad, será el todo de la ley y amor es la ley, amor bajo la voluntad. Si nos ponemos a ver, realmente es muy parecido a lo que ya nos proponía Jesús cuando estuvo acá y dijo que los 10 mandamientos finalmente se podían resumir en uno solo y ese mandamiento era sencillamente amados los unos a los otros. Aquí básicamente Crowley está diciendo lo mismo, ¿verdad? Amor bajo voluntad, amor es la ley, amor bajo voluntad. Ok, el libro tiene 3 capítulos. El primer capítulo lo escribe Nuit, el segundo capítulo lo escribe Hadid y el tercer capítulo lo escribe Raphor-Kut. Si vemos entonces serían las 3 deidades de Telema, ¿verdad? 3 deidades que una simbolizaría el alma, el otro simbolizaría el espíritu y el otro sería una especie de mente superior o mente divina, la manas. Ese es el famoso libro de la ley. Crowley lo escribe en 1904, los días 8, 9 y 10 de abril. En esos 3 días, a un día por capítulo. Son 3 capítulos, escribió un día por capítulo. Lo escribió, lo canalizó. Hay que entender que este libro es una canalización de este ser que está aquí, Aiwass, de este ser que están viendo. De hecho, Aiwass, ese que ven ahí, es un dibujo a mano del propio Crowley. Hay que entender que Crowley canalizó este libro entre las 12 mediodía y la 1 de la tarde, entre los días 8, 9 y 10 de abril de 1904, mientras estaba en luna de miel en Egipto con su primera esposa, Rose Kelly. Él dice haber contactado con esta entidad a la que él puso como Aiwass y que él diría años más tarde que es su santo ángel guardián. Finalmente, vean, si nosotros tomamos o cogemos la palabra Aiwass en inglés y la dividimos y la traducimos, podemos traducirla al castellano como un yo era, o también le podemos dar vuelta como yo un era, ¿verdad? Entonces es bonito este juego de palabras porque realmente si era el santo ángel guardián de Crowley, pues aquí con estas palabras o con este juego se hace ver al momento de usar el yo era. También si quitamos la A y solo dejamos el IWAS, entonces tenemos que se traduce como era. Entonces el nuevo libro de la era lo está dictando una entidad que se llama era. Finalmente, hay que entender que Crowley usaba la magia sexual para conectar siempre con este tipo de mensajes o con este tipo de canalizaciones, ya sean de su mismo ser interno o de otros seres, ¿verdad? Hay otra historia también de Crowley que son los trabajos de Malatrán, donde con magia sexual conecta con otra entidad que no se llamaba Aiwa, se llamaba Lan. Y si vamos a ver a Lan, es realmente
la fotocopia de Yoda que dibujó George Lucas para Star Wars. Entonces Crowley, a través de la magia sexual, generalmente andaba conectando con este tipo de entidades, ya sean internas o externas. De hecho, de Crowley sale una orden que se llama la Orden Tifoniana, que actualmente existe y es una orden que se dedica a hacer ritos, a conectar con entes o con inteligencias del espacio. Bueno, en cuanto al libro de la ley, esa es más o menos la historia. Crowley dice que él sentía los susurros de la voz sobre su oído izquierdo. Finalmente, este nuevo tarot, el tarot de Thoth, puede ser considerado consecuentemente como una serie de ilustraciones referentes al libro de la ley. La doctrina del libro está implícita en todo momento en este tarot. Y eso hay que reconocerlo y entenderlo. Si queremos estudiar el tarot de Thoth, tenemos que estudiar el libro de la ley. Si queremos estudiar el libro de la ley, por ende estamos estudiando el tarot de Thoth. Ambos van de la mano, ¿verdad? La filosofía de Telema está totalmente inmersa en el mazo. Por eso es importante conocer un poquito sobre el libro de la ley y la filosofía de Telema antes de entrar a conocer propiamente el mazo, pues que si entramos propiamente a conocer el mazo nos va a hacer falta una parte de información o de conocimiento teórico. Bueno, ahí tenemos a Crowley y a Frida, los artistas creadores de este mazo. Crowley, que decía ser la reencarnación de Eliphas Levi. Eliphas Levi muere en 1875 y Crowley nace el 12 de octubre de 1875, unos meses después de que había muerto Eliphas Levi. Crowley admiraba a Eliphas Levi. De hecho, creo que los héroes de Crowley eran Eliphas Levi y François Revelois, pues de ambos sacó las ideas o de ambos sacó sus ideas de la voluntad y de Telema y de todos sus escritos que vemos plasmados en el libro de la ley. Finalmente vean la famosa foto de Crowley, donde sale así, con el libro, vean que la estrella no está invertida, la estrella está con la punta hacia arriba, indicando que la magia va en evolución y no en involución, ¿verdad? Ahí la tenemos con su amiga Frida. Crowley conoce a Frida y desde que la conoce se hacen íntimos. Frida no iba a ser la artista para este mazo, había otro artista para este mazo, pero el artista original declinó, no pudo con el proyecto, le dijo a Crowley que no, y entonces en eso apareció Frida, y Frida pues tomó el proyecto en un inicio iba a ser apenas una remodelación ligera del Marsella, y terminó siendo una remodelación más que profundo del Marsella. Tanto es así, tanto se llegaron a llevar también estos dos, que en algún momento el esposo de Frida sintió celos de Crowley y en algún momento hasta se separó el esposo de Frida por culpa de Crowley. Ya después volvieron, pero eso es para que ustedes vean el nivel de confianza o el nivel de amistad que llegaron a tener Frida y Crowley. De hecho, hasta la fecha, cuando Crowley muere, Frida termina de pagar los gastos funerarios de Crowley. Realmente vean entonces qué dicotomía y qué cosa que pasó al revés, ¿verdad? Crowley que debía de pagarle a Frida por lo que trabajo que Frida estaba haciendo y realmente era Frida la que terminó pagando a Crowley. Ya para esas alturas Crowley había quemado toda su fortuna, ¿verdad? Recordemos que Crowley era una persona adinerada, pero fue quemando su fortuna con los años en diferentes actividades, desde los viajes a otros lugares para conocer y para conocimiento sagrado. Crowley hay que entender que siempre andaba en expediciones místicas. Además de eso, parte de su fortuna también la quemó en financiarse sus propios proyectos y sus libros. Y otra parte también se la habían robado. Entonces, para la época, ya cuando muere, más bien Frida era la que le ayudaba a Crowley, aunque Crowley era el que le debería haber pagado, como les digo. Finalmente, cuando los dos hicieron este tarot, cuando lo terminaron, los dos quedaron en claros y los dos escribieron lo siguiente: que este tarot sirva como una carta para los intrépidos marineros del nuevo eón, para guiarles a través del gran mar del entendimiento hasta la ciudad de las pirámides. La ciudad de las pirámides, dentro del sistema filosófico de Telema, sería o es igual al equivalente del Chambalá, que sería la ciudad etérica de luz de la teosofía o de Petrolena Blavatsky, ¿verdad? La ciudad de los maestros ascendidos, aquella ciudad donde viven los seres espiritualmente iluminados o seres que han sido iniciados. Ahora, esto suena muy profundo y que eso solo lo pueden alcanzar algunos otros, pero no, realmente todos podemos iniciarnos, todos podemos iluminarnos. Realmente estos son conceptos que suenan como inalcanzables para nosotros, pero que realmente si todos trabajamos en ellos, todos podemos alcanzar ya sea la iluminación y la iniciación. Ok, ¿cuándo inició la era de Acuario? La era de Acuario, generalmente para los astrólogos, está manifestada o está
establecida como el 4 de febrero de 1962 entre las 2 y las 3 p.m. Pues para esa fecha hubo un embotellamiento de los 7 planetas de la astrología védica sobre la constelación de Acuario. En esa fecha, los 7 planetas, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna, Saturno y Júpiter, los 7 planetas personales y sociales estuvieron en Acuario, embotellados, todos haciendo presa ahí. Los únicos que quedaron por fuera fueron Neptuno, Urano y Plutón, pero ambos sabemos que esos son planetas transgeneracionales y que son planetas que duran muchísimo tiempo en darle la vuelta al Sol y no determinan tanto nuestra personalidad propiamente como estos otros 7. Entonces, finalmente, la nueva era, en teoría, para algunos astrólogos, está iniciada en esa fecha, aunque es muy difícil establecer que ese sea el punto inicial de arranque, ¿verdad? Siempre se establece cercanías o aproximaciones a esa fecha, pues. Finalmente, aquí está el tarot de Thoth para la nueva era. Como yo les venía diciendo, el tarot tiene la misma estructura de un Marsella, pues es una restauración de un Marsella. Iba a ser una remodelación ligera, pero terminó siendo una restauración profunda. La base no la cambiaron, la base es la misma. Aquí no hacen el cambio como en el Rider Waite Smith. Aquí los números siguen siendo iguales. El 8 sigue siendo la justicia, el 11 sigue siendo la fuerza, el 14 sigue siendo la temperanza y el 20 sigue siendo el juicio. ¿Qué es lo que hay? Lo que hay es un cambio de nombres en el arcano. Al arcano se le cambia el nombre. En vez de llamarse la justicia, entonces tenemos el ajuste. En vez de tener la fuerza en el 11, tenemos el entusiasmo. En vez de tener la temperanza en el 14, tenemos el arte. Y en vez de tener el juicio en el 20, tenemos el león. Lo que hay es un cambio de nombre y ustedes me dirán, ¿y por qué ese cambio de nombres? Bueno, ese cambio de nombres es debido a una actualización en el software, a una actualización en el chip, ¿verdad? Vean qué importante es que nuestras computadoras o nuestros celulares se estén actualizando. Si nuestras computadoras no se están actualizando, nuestros celulares tampoco, llega un momento en el que dejan de funcionar, dejan de ser útiles porque las herramientas ya no funcionan igual, la parte gráfica se hizo muy fea y aburrida, ya no llama la atención, y etcétera, etcétera, etcétera. Las actualizaciones de sistema siempre son súper importantes. Y es lo mismo en el tarot. En el tarot tenemos que el tarot de Thoth viene siendo una actualización al sistema del Marsella y del Braille. No es lo mismo trabajar en un Windows 95 que en un Windows 10, ¿verdad? Las herramientas y las aplicaciones y todo va a mejorar. Entonces, finalmente eso es lo que propone Crowley. Crowley propone el cambio de nombres para una actualización en el sistema operativo, ponerle como decir un parche y que este parche funcione mejor a los nuevos tiempos para lograr los designios del alma, para lograr llevar a cabo aquellos anhelos del corazón. Entonces, la primera carta a la que hay un cambio es en el 8, como dijimos, no cambia su número, más sí cambia el nombre, pasa de llamarse la justicia a llamarse el ajuste. ¿Por qué? Porque como dice Crowley, la justicia en el tarot es divina y es perfecta y sí puede ver, mas la justicia de los hombres aquí en la tierra no es perfecta y no puede ver. Desde el siglo XVIII, la élite le puso a la justicia una venda para decirnos a todos que esa venda era con el fin de la igualdad, ¿verdad? Que esa venda era porque la ley era ciega y a todos los taja por igual. Eso fue una gran estafa que nos metieron las élites porque lo que nos dimos cuenta años después es que esa venda sencillamente se mueve y se quita con dinero, ¿verdad? Si tengo dinero, la justicia es ciega, pero si no tengo dinero, la justicia no es ciega. Ahí sí me ve. Finalmente, a la época podemos reclamarle a la justicia eso. ¿Por qué no ves lo que nos están haciendo, verdad? Es como si viviéramos en un mundo donde la justicia se ha quedado sin ojos. Por eso Crowley agarró en su arcano y le ha puesto huecos a ese antifaz o a esa venda, para que la justicia de nuevo vuelva a ver, para que la justicia pueda volver a ser perfecta. A ver, ahora, esa venda no es una venda, realmente es un antifaz de un bufón. Realmente ahí la figura o el arquetipo que tenemos de fondo es un bufón y es un bufón dándonos a entender que nadie escapa o nadie puede burlar a las leyes cósmicas, a las leyes de la Tierra. Los ricos podrán burlarlas, pero las leyes cósmicas ni el mejor bufón las puede burlar. Finalmente, esta carta, Crowley lo que quiso representar son las fuerzas que ajustan y equilibran el universo. Y, a pesar de ser exacta, la naturaleza no es justa bajo ningún punto de vista, pero se ajusta.
En la naturaleza, un tigre se come un conejo, no nos parece justo, pero es el ajuste básico y necesario, ¿verdad? Y así hay como que tener nosotros también esta carta. Cada vez que nos llega un ajuste, aunque nosotros lo veamos injusto, hay que dejar de pelearnos con ese ajuste y empezar a entenderlo como lo necesario para crecer o para evolucionar, ¿verdad? Entender esta carta como el ajuste y no como la justicia nos abre entonces al dejar de estarnos victimizando y peleándonos con el ego del qué injusto que me pasara esto a mí, qué injusto que no entiendo, no. Ya con esta carta, pues tome, te pasó, ahí lo tienes, es el ajuste de tal consecuencia y lleva, listo, nos hace más responsables, ¿verdad? Y a la vez, al hacernos más responsables, nos lleva a trabajar más en los designios de nuestra propia alma. La otra carta que cambia es la carta 11, hay otro cambio de nombre, pasamos de tener la fuerza a tener la lujuria. ¿Por qué? Bueno, la lujuria en un sentido no sexual, antes de hablar en el sentido sexual, la lujuria en un sentido no sexual se refiere a un deseo apasionado de algo y precisamente es lo que habla este tarot, ¿verdad? Encuentra tu pasión en la vida y dedícale tu existencia, esa debe ser tu medicina. Eso sería la lujuria en una parte no sexual y en una parte sexual, en esta carta la lujuria está representando a Babylon, que sería el impulso sexual femenino y la mujer liberada. Les acabo de comentar que en la época victoriana había una gran represión sobre el orgasmo femenino y también sobre la sexualidad de los hombres. Pues en esta carta, justamente Crowley lo que quiso romper es con toda esa represión sexual que había para la fecha. Y el ejemplo gráfico es, o lo podemos tomar, de qué es lo que pasa cuando nosotros castramos a un gatito en nuestra casa. Cuando castramos a un gatito, el gatito se hace un animal dócil y tierno, ¿verdad? En cambio, si no lo tenemos castrado, el gatito anda de cacería y es un animal salvaje. Eso es justamente lo que buscan también las élites con reprimirnos el sexo, bajarnos nuestra fuerza y que nosotros no tengamos el ímpetu de reclamarles. Finalmente, en la carta 11 tenemos la revolución sexual que empezó con las mujeres después de la Segunda Guerra Mundial. En Europa y en Estados Unidos empiezan a experimentar cambios respecto a la mirada sobre el cuerpo y la sexualidad, producto de distintos movimientos políticos y sociales. Esto finalmente va a terminar rompiendo así con el viejo modelo de la Virgen María, esposa sumisa, madre sacrificada que no tuvo placer ni cuando fue fecundada por la paloma. Finalmente lo que empezó como una liberación sexual femenina terminó como una liberación sexual mundial y con el fortalecimiento y el desarrollo de la comunidad y la conquista de los derechos por parte de la comunidad LGTBI. Otra de las cartas que cambiamos o que cambió Crowley fue en la carta 14, que dejó de llamarse la temperanza y empezó a llamarse el arte o le cambiaron el nombre al arte por varias razones, entre ellas lo que hablábamos en la carta número 11, ¿verdad? Existe un sentido no sexual de la lujuria y se refiere a un deseo apasionado sobre algo. Entonces, al cambiarle el arte es ese deseo apasionado sobre algo, ¿verdad? Finalmente, esta es una de las cartas que más representa el libro de la ley y más representa la filosofía de Telema. La carta se llama el arte y todos estamos llamados a encontrar ese arte. Finalmente, el arte es como la gran obra en la alquimia. La gran obra para Crowley consiste en alcanzar tu voluntad, que será el todo de la ley. Una vez yo hago mi voluntad, que será el todo de la ley, he alcanzado la gran obra. Y la gran obra consiste en hacer la voluntad. Y este juego de palabras, ustedes me dirán, no entendí. Bueno, entonces para hacer la voluntad y alcanzar la gran obra, yo necesito encontrar primero mi arte, mis talentos, a qué he venido yo, a qué vine a esta tierra, con qué herramientas vine y con qué puedo ayudar y servir a los demás. Finalmente todos estamos aquí para servir, ¿verdad? Como dice el dicho, el que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces, finalmente, ¿qué talentos he venido yo? ¿Con qué talentos he traído? Y puedo poner al servicio de los demás y de la sociedad para ayudar. Ese sería el arte, encontrar mi arte. Y finalmente, eso es lo que la sociedad no quiere. Vivimos en una sociedad donde tenemos que renunciar a nosotros mismos para no pasar hambre, ¿verdad? Generalmente, cada vez que decimos que nos vamos a dedicar al arte, nos dicen que nos vamos a morir de hambre. Pues bueno, solo pocos valientes, todos vamos a morir, pero solo pocos valientes van a morir haciendo lo que aman. El resto va a morir frustrado, seguramente en una vida desdichada sin haber hecho lo que querían hacer. Lo que pasa con esta carta es lo siguiente, todos estamos acá, como les decía, para algo, ¿verdad? Y el sistema nos mete en los empleos y en los trabajos con las transnacionales. Y pues bueno, no es que trabajar para una transnacional sea malo, pero claramente no es el fin último del por qué estamos acá. Es parte del proceso de estar acá. Sí considero que parte del proceso de estar acá sea trabajar
tener un trabajo, pero no creo que sea el fin último del proceso el venir y tener que trabajar, ¿verdad? Finalmente todos tenemos que ir evolucionando, ir creciendo para llegar a encontrar esos talentos o desear. Dentro de la AA, que es la Astrum Argentum, la Sociedad Esotérica de Crowley, habían dos tareas a realizar y eran precisamente esa, la comunicación con el SAC, con el Santo Ángel Guardián, en la carta 14, y cruzar el abismo, en la carta 15. Escribe Crowley, sin embargo, Babylon está al otro lado, haciendo señas. Si el adepto se entrega totalmente a ella, luego renace como un maestro del templo y un santo que habita en la ciudad de las pirámides. Bueno, cruzar el abismo era otra de las tareas y está después de comunicarse con el SAC, que es la carta 14. En cruzar el abismo lo podemos entender muy bien como lo que hizo Gandalf en las minas de Moria cuando se fue al abismo precisamente con el demonio, con el Belrog. Entonces, para la tradición ocultista contemporánea occidental, sintetizada en la obra de Aleister Crowley, un demonio, por ejemplo, el demonio Chorrozón, el demonio del abismo, es una metáfora utilizada para denominar a ciertos procesos psicológicos internos. Crowley, de hecho, es otro de las confusiones que hay. Crowley habló de los ritos de Argelia, donde él invocó al demonio Chorrozón, el demonio de la dispersión, y muchos se basan en esta que Crowley escribió para decir que verdaderamente Crowley era negro y que hacía magia negra, invocaba demonios, pero realmente lo que Crowley estaba haciendo era un proceso psicológico parecido entonces, o haciendo alegoría a lo que hizo Gandalf cuando dejó de ser gris y se transformó en blanco, es enfrentar sus miedos en el Averno, en el infierno, ¿verdad? Algo parecido a lo que vemos también en la carta del ermitaño, en este tarot, donde vemos a Cancerbero ahí abajo, ¿verdad? Cancerbero es el perro del Hades. Finalmente, otra de las cartas que cambia es el león. El león deja de llamarse el juicio para llamarse león. ¿Qué significa león? Significa el cambio de era, la transición de un periodo a otro. Y finalmente eso también es lo que veíamos en la carta del juicio. En la carta del juicio veíamos el juicio final. Se acaba un tiempo para iniciar otro nuevo, ¿verdad? Que eso es lo que habla el Apocalipsis. El Apocalipsis finalmente en teoría es el final de los tiempos, aunque sabemos que no. Realmente la palabra Apocalipsis significa revelaciones. Pero en este juicio, en teoría, se termina un tiempo para iniciar otro. Y Crowley ha usado la estela de la revelación. La estela de la revelación la tienen acá. Es esta placa egipcia que estaba en el museo cuando Crowley lo visitó, estaba en el Museo de Egipto y tenía el número 666. Cuando Crowley vio esta estela y vio el número 666, entendió que era un mensaje de las divinidades porque él se hacía llamar el 666 y dijo, bueno, aquí me están queriendo decir algo. Y entendió que a partir de aquí tenía que montar toda su filosofía telema y entendió también pues un montón del contenido esotérico. Véanlo tanto así que la carta 20 es la representación de la estela de la revelación. Y precisamente entonces en esta carta, Crowley usa la estela de la revelación y Apocalipsis, la carta del juicio, que es la carta del Apocalipsis final, significa revelación también. Entonces, por ahí hay una alegoría también para haber hecho ese cambio. Finalmente, el cambio de era es la transición de un periodo a otro y en plano humano, esta transición de un periodo a otro lo llamamos el madurar, ¿verdad? Cuando maduramos, cuando vamos caminando hacia la gran obra. Para ir madurando tenemos que pasar, como dicen los alquimistas, por esas 4 etapas, por el nigredo, albedo, rubedo, hasta alcanzar el true will o la gran obra. Primero pasamos por el nigredo, que sería la etapa de putrefacción, sería la noche oscura del alma, sería Saturno, nuestro karma, cuando empezamos a reconocer nuestra sombra. Luego integramos en el albedo nuestros polos opuestos, integramos el matrimonio, el andrógino, el yin y el yang. Al menos yo como hombre, en la parte del albedo tengo que integrar a mi ánima y ustedes las mujeres tienen que integrar a sus ánimos. Y la parte del rubedo, que consiste en una yoga espiritual, ¿verdad? En esta parte generalmente hay que hacer algún tipo de ejercicio yógico. Con eso me refiero a movernos, ya sea runas o la yoga más de los hindúes, pero hay que hacer algún tipo de yoga, por algo Crowley era practicante de yoga. Inclusive les doy un dato, Crowley es el que trajo la yoga a esta parte del mundo. Finalmente, en el rubedo tenemos que hacer algún tipo de ejercicio espiritual que nos termine de unir, que nos termine de religar, ¿verdad? Y así se alcanza la gran obra. Ese es el camino hacia la maduración también del ser humano. Finalmente, el universo es otra de las cartas a las que finalmente le cambia el nombre y
le cambia del mundo al universo por cosas como las que decía Jesús en Juan 18, mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Crowley al hacer estos cambios realmente la está dando a entender que el tarot es algo más global a este planeta. Finalmente la carta del mundo nos remite solo al concepto tierra y al elemento tierra, y realmente Crowley al rebautizarla con el universo nos está ampliando a los 4 elementos y al cosmos como tal, ¿verdad? Finalmente el mundo forma parte del universo. Entonces Crowley quiso ser más integrativo y por ahí cambió también este nombre al universo. Finalmente el universo no castiga ni bendice, el universo solo responde a la vibración que emitimos. Para entender el universo necesitamos pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Además de eso, por eso es que se hace el cambio, ¿verdad? Estamos ya entrando a conceptos metafísicos más de la nueva era. Finalmente, este tarot es el tarot del no patriarcado y el no matriarcado. Es el tarot del hijo. Llegó la era de Horus, la era del hijo. Supuestamente para Telema han habido 3 eras, la era de Isis, la era de Osiris, una marcada por el matriarcado y otra por el patriarcado. En esta se acaban esas 2 eras y es la era donde se integran las dos, ¿verdad? Donde se regulan, donde no va a haber ni exceso de matriarcado ni exceso de patriarcado, donde en teoría va a haber un equilibrio. Por eso en este tarot los caballeros pierden su título de realeza y dejan de llamarse reyes y pasan a convertirse caballeros. Y las reinas son las herederas al trono, las dueñas de la tierra. Los reyes tienen que ganar la mano de ellas y entonces esto hace que los reyes se vean disminuidos en su poder. Es como bajarle las rayas al patriarcado para lograr ese equilibrio. Finalmente todo esto lo propone este tarot para la nueva era, con todas estas modificaciones dentro de la estructura del juego. Dentro de la estructura del juego, el tarot mantiene la misma estructura que los ritos eulesinos. Los ritos eulesinos eran misterios iniciáticos, eran ritos de iniciación, eran los más famosos de la Grecia antigua, y los hierofantes eran los encargados de estos ritos, eran los sacerdotes. De hecho, ven aquí la figura del hierofante número 5, cómo se parece a los antiguos hierofantes eulenizos. Los hierofantes eran los reveladores de los misterios iniciáticos, son los que poseen las 12 llaves para abrir los profundos misterios del alma. Esto es lo que llamamos los trabajos de Hércules. Cómo Hércules se hace superhéroe a través de estos 12 trabajos, que se ven físicos, o la tele no los vende como trabajos que Hércules hace en el plano físico, pero realmente tienen un simbolismo espiritual, ¿verdad? Finalmente, este tarot tiene su estructura cabalística. El tarot es una representación ilustrada de las fuerzas de la naturaleza, tal como fue concebida de acuerdo a un simbolismo convencional por los antiguos. A primera vista uno podría suponer que su arreglo es arbitrario, mas no es así. Está determinado por la estructura misma del universo y en particular del sistema solar simbolizado por la Santa Cábala. Si cogemos las 78 cartas del tarot, podemos repartir las 78 cartas en el árbol de la vida o en la cábala de esta forma como lo están viendo en el dibujo. Por eso se habla de que este tarot es totalmente cabalístico y astrológico. Es una representación ilustrada también de la Santa Cábala. Finalmente, espero que esta ponencia les ayude a elegir no solo entre el Rider y el Marsella, sino que los abra, como les expresé al inicio, que los abra a nuevas opciones, a aprender a usar el TOT también y a verlo de otra forma, a no verlo como el más oscuro y a dejarlo ahí entre los rechazados, sino que para la nueva era también pues sea un mazo más a la opción de todos, ¿verdad? Que no tenga ese estigma de no lo tomo en cuenta porque ese mazo es así WhatsApp. Finalmente ahí les dejo, ustedes eligen, como decía John Lennon, hagan lo que quieran, pero sean responsables de sus actos. Aquí les dejo la portada de los Beatles, de Sargento Peppers, ahí en el fondo vemos a Crowley y a Jung, ambos personajes de la época, y hay más personajes, por ahí está Marilyn Monroe y más artistas, filósofos, científicos, genios de la época. Finalmente, les dejo para pensar esto, estos apóstatas del amor como John Lennon y los Beatles, ¿ustedes creen que hubieran usado la imagen de Crowley en uno de sus discos si Crowley hubiera sido totalmente un personaje oscuro? Yo creo que no. Bueno, finalmente muchas gracias, espero que les haya gustado mucho la ponencia, hagan su voluntad, pórtense mal, hagan la ley, sean ovejas negras para que sigan los designios de su alma.